Hoy tenemos uno de esos programas que a mi compañero Rubén Folguera le gustan especialmente. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Estos informes en los que a él le encanta bucear, mirarse la letra pequeña, sacar todos los datos, las cifras, los números. Un estudio, el que ha publicado el Instituto Juan de Mariana, que tira por tierra todos los falaces argumentos de este gobierno para subirnos los impuestos. Esos argumentos de los que habla siempre, la famosa desigualdad. Y es un informe muy curioso porque lo desmonta desde fundamentalmente dos puntos de vista. Ahora nos va a desarrollar Rubén. Uno de ellos es el de si realmente hay desigualdad, eliminándola conseguimos más prosperidad para todos. Creo que esto es importante leerlo. Y luego, por otro lado, ¿somos realmente cada vez más desiguales? ¿Tenemos un problema real de desigualdad? Dicho de otra manera, ¿la desigualdad en España es un problema? Bueno, pues Rubén, cuéntanos las principales conclusiones de este informe y después vamos a contactar con su autor, con uno de sus responsables en el Instituto Juan de Mariana para profundizar ya más punto por punto. Pues como bien dices, este estudio se basa en dos pilares. Por un lado, la igualdad no es una condición necesaria para el bienestar material. Y por otro, los datos que maneja la izquierda sobre aumento de la desigualdad también son falsos, porque no se corresponden con la realidad. Entonces, lo que comienza destacando el Juan de Mariana es que si vemos cómo ha evolucionado la riqueza material a nivel mundial en los últimos 200 años, que más o menos es el periodo que va después de la revolución industrial, para ver cuál ha sido el impacto de la revolución capitalista, pues tenemos que en ese periodo se ha multiplicado por 8 la población mundial y la renta media se ha multiplicado por 15. Entonces tenemos que la riqueza media medida en niveles de renta se multiplica pues por 15 frente a por 8 que lo ha hecho la población, es decir, crece mucho más la riqueza que la población como tal. Por tanto, lo que ellos llaman de superpoblación tampoco es un impedimento para el progreso material. En este sentido también hablan de que la tasa global de pobreza ha caído en este periodo del 90% al 9% a nivel mundial. Y del 90 al 9. Eso es decir, que hoy la tasa global de pobreza está en el 9% frente al 90%, que es lo que se registraba hace 200 años. Y todo esto gracias a la revolución industrial y el sistema capitalista. Y con todo también lo que vienen a concluir en este apartado es que, como vemos, distintos indicadores de desarrollo humano y también económico muestran que en los últimos 200 años pues ha mejorado todo de una forma muy notable. Sí. Un progreso, el de la humanidad, que es innegable y que ha venido asociado a cuestiones como el acceso a regímenes de libertades por parte de cada vez más población dentro del mundo, y a la revolución que el ánimo de lucro ha permitido para que las empresas vayan desarrollando cada vez mejores servicios y productos, y esto a su vez haya provocado pues que ese lucro, ese beneficio se haya vuelto a reinvertir y a su vez reinvertirse y volverse a reinvertir en cada vez, insisto, mejores productos y servicios. Esto es el progreso que lo que ha permitido la revolución capitalista es que cada vez llegue a más gente, de modo y manera que esos problemas de pobreza, de desigualdad que había hace 200 años se hayan mitigado de una manera enorme, brutal. La paradoja que sufrimos hoy en día, Rubén, es que pese a que estos son los datos reales, porque esto no es fruto de la imaginación de ningún analista del Instituto Juan de Mariana, esto está en las gráficas, está en los datos que se pueden recoger en cualquiera de las fuentes sociológicas a las que acudamos. El problema es que, claro, lo que nos están diciendo ahora es que lo que está mal del mundo que ha construido esa revolución capitalista es que hay gente que gana muchísimo y hay gente que no gana tanto, o que gana muy poco, con lo cual lo que hay que hacer es igualarlo, cuando la igualdad que hay que perseguir es la de oportunidades, no la de regímenes salariales, porque las doctrinas sobre la igualdad en los regímenes salariales a lo que conduce al final es a una eficiencia total de la distribución de los recursos y de la evolución de las propias soluciones que plantean las empresas. Me viene a la cabeza siempre esa grandísima respuesta que dio el tenista Rafa Nadal cuando le preguntaron por qué sus compañeras tenistas ganan menos que él y por
qué las mujeres ganan menos que los hombres en el tenis, y el otro contestó que por qué ganan más las mujeres que los hombres en el modelaje, y habló de lo que cada uno genera. Pues efectivamente, Rafa Nadal no puede ganar lo mismo que cualquier otro tenista en el mundo simplemente porque se dediquen a jugar al tenis. No entender esto es no entender cómo funciona la economía de mercado, y cómo esa economía de mercado, insisto, al final de los tiempos, como refleja este informe, lo que ha permitido es una evolución para todos, un progreso en la humanidad tremendo que permite que hoy vivamos infinitamente mejor de lo que vivían los reyes o emperadores de tiempos pretéritos. Sí, esa es la clave, porque el informe destaca que los países libres, con economías libres, tienen unos niveles de renta media 10 veces mayores a los que tienen un sistema más intervencionista o más socialista. Claro, aquí la gente podría decir, es renta media, vamos a desgranar los datos a ver si esa renta media no deja de ser un efecto estadístico y la desigualdad aumenta. Pues bueno, si vamos a ver el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad, tenemos que países como Noruega o Suecia, o Países Bajos, pues registran un índice de Gini muy similar al de Moldavia o Bielorrusia, cuando todos sabemos que la diferencia de riqueza entre ambos grupos de países es muy notable. De hecho, pues tenemos que en el caso de Noruega, pues la renta per cápita casi llega a los 90.000 euros por persona, y en Países Bajos casi a los 50.000, mientras que en Moldavia no supera los 19.000 euros por cabeza, y en Bielorrusia pues apenas los 6.600. Entonces, la igualdad como tal, como bien destacan desde el Juan de Mariana, no es sinónimo de progreso, y la desigualdad en cambio tampoco implica menos prosperidad. Luego, si vemos en términos de riqueza promedio el patrimonio del ciudadano medio en nuestro país, en España, frente al de países también como Alemania, Estados Unidos, Francia o Reino Unido, tenemos que se ha multiplicado en los últimos 50 años por 7 veces, y el porcentaje de riqueza en manos del 1% en el caso de España pues ha caído del 60 al 20%. Por tanto, este discurso que sitúan, ¿no?, de que el 1% más rico acumula la mayor parte de la riqueza, pues cada vez es menos cierto. ¿Por qué? Porque esa cantidad de riqueza que ellos poseen pues se ha ido diluyendo en términos globales. Hay otro aspecto, Rubén, que yo creo que es importante señalar y que lo recoge de cierta manera el informe, y es el empeño de los colectivistas o de los estatistas de hablar o de utilizar la propaganda respecto a la igualdad en términos en los que se entiende la economía como un juego de suma cero, en virtud del cual si hay alguien que tiene mucho es porque se lo está quitando al que tiene poco, porque no hay una manera de generar riqueza, de generar actividad, cuando es una evidencia empírica que no funciona de esa manera, ¿no?, el sistema económico. La cuestión es que, como destacan desde el Instituto Juan de Mariana, la experiencia histórica pues nos ha demostrado que los regímenes socialistas se caen por su propio peso. Lo vimos con la URSS, y también lo hemos visto en distintas otras repúblicas socialistas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de vida que ellos tienen? Por ejemplo, en Cuba, etcétera, o en Venezuela. Claro, ante esta situación, lo que ellos se han visto obligados es a plantear un discurso más argumentativo, más de conceptos, de pues tratar de hacer todo un argumentario en torno a la idea de igualdad. Y entonces, pues claro, ahí cuando es un discurso simplemente y es un enfrentamiento de palabras, los hechos pues importan bastante poco, y por eso pues desarrollan este tipo de argumentos. Y luego, por otra parte, hay que destacar también que en términos comparados, si vamos ya a ver el índice de Gini en nuestro país, pues el nivel de desigualdad es bastante menor en España que en otros de la Unión Europea que son más ricos. Por ejemplo, pues Alemania o Suecia. Y en este sentido también la desigualdad de renta que presenta España es similar a la que tenía nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Quieres decir con esto, Rubén, que países a los que nos gustaría parecernos porque tienen mucho más dinamismo, porque la renta per cápita es superior, porque los estándares de vida son mejores, porque hay menos gente que en España atravesando situaciones, digamos, de vulnerabilidad o de gran dependencia, esos países tienen unos índices de desigualdad mayores que España? Es decir, si lo bueno, lo perseguible, lo deseable, como se ha hartado de repetir este gobierno, es acabar con la desigualdad, si eso es lo bueno, España debería estar infinitamente mejor que estos países como Suecia o como Alemania. Sin embargo, no es así, ¿no? No es así, pero es lo que decíamos. Al fin y al cabo, todo esto se basa en un discurso populista que lo que busca es
de algún modo, no vamos a cortarnos en decirlo, manipular la realidad y engañar a la gente con estas ideas que pues no se corresponden con lo que realmente importa. Claro, aquí también hay que destacar que además, aunque los resultados alcanzados en el índice de Gini de renta en nuestro país fueron a más tras la gran recesión, es decir, que tras la crisis financiera de 2007-2008 la desigualdad aumentó en nuestro país, desde entonces, la última década, sí que ha registrado una caída bastante importante de la desigualdad en el caso español. Y luego, también por terminar, hay que dejar claro una cosa, y es que cuando se hacen estos análisis de la movilidad, ¿no?, entre los más ricos, lo que demuestra también la experiencia histórica es que hay una gran movilidad, porque para el caso español, los 50 más ricos de España del año 78, pues casi que ninguno queda hoy, solo quedan 9 en 2024. O sea, solo 9 de las 50 mayores fortunas del 78, de hace 45, casi 50 años, hoy solo quedan 9. Eso es. O sea, están en la lista de los más ricos solo 9 familias o 9 patrimonios de los de entonces. Claro. Eso quiere decir que en estos últimos 45 o 50 años ha habido nuevas personas, nuevas empresas que han hecho fortuna y que han ido sustituyendo a las antiguas. Es decir, que no es cierto tampoco el mantra que dice que el que tiene dinero hoy lo va a seguir teniendo mañana y el que es pobre hoy lo va a seguir siendo mañana. De modo y manera que lo que hay que hacer es atacar al rico para darle al pobre, que es la cuenta de la vieja que se hacen todos los estatistas y progres hoy en día. Del mismo modo que no es cierto que el instrumento que haya que emplear para reducir la desigualdad sean los impuestos, porque también el Juan de Mariana destaca que los impuestos sobre la renta lo que hacen, por un lado, es aumentar la desigualdad de ingresos y, por otro, no logran reducir apenas de una forma anecdótica la desigualdad de renta, al menos en el caso español. Desde luego. Y claro, aquí hay que ver entonces qué datos maneja las organizaciones tipo Oxfam, Intermon y demás que hacen este tipo de análisis. Pues lo que ha estudiado el Juan de Mariana al respecto son los errores metodológicos que cometen y se sitúan o se resumen en 3 principalmente. Primero, en la cuestión de cómo recopilan los datos, y es que Oxfam en concreto usa informes tanto de Forbes como de Credit Suisse que emplean metodologías distintas y por tanto lo que lleva es a resultados inconsistentes. En segundo lugar, también hay que comentar que pues hay bastantes dificultades asociadas a la medición de la riqueza, porque Credit Suisse, por ejemplo, la mide comparando la suma de activos frente a los pasivos, pero claro, eso, si lo calculamos así, pues tenemos que una persona que podríamos considerar bastante rica, sin embargo, si tiene ciertas deudas, por ejemplo, un préstamo para pagarse la universidad o lo que fuera, sería más pobre que un granjero de la estepa rusa. Y esto sabemos que no es así, porque lo que importa es el acceso a los recursos, pues digamos, disponibles y que son necesarios al fin y al cabo para la vida. Y luego, en tercer lugar, también tenemos que es bastante torticero el uso que se hace de los tipos de cambio en el mercado, en lugar de lo que debería usarse, que es la paridad de poder adquisitivo para comparar la riqueza entre países. Por tanto, esos son los 3 grandes errores que sumados. No tienen ningún rigor científico los informes de Oxfam. Efectivamente, además de que caen en el llamado sesgo del superviviente al analizar la evolución de la riqueza de los más ricos, que es lo que hemos comentado anteriormente. Bueno, pues Rubén, ¿qué te parece si damos paso a Diego Sánchez de la Cruz, que es el responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana y que es uno de los responsables de este informe en el que se analiza pues todo este mantra de la desigualdad? Yo creo que un informe muy acertado que llega en un momento clave, crucial, entre otras cosas, porque los líderes internacionales están utilizando precisamente todas las malas artes que se describen en este informe en el foro Davos para de nuevo pergeñar nuevas maneras de saquear a los contribuyentes en sus distintos y respectivos países. Tengo ya conmigo a Diego Sánchez de la Cruz, responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar en tu programa y buenos días a toda tu audiencia. Oye, Diego, para empezar, de nuevo y como siempre, enhorabuena por un gran trabajo, un nuevo gran éxito, el del Instituto Juan de Mariana, con un informe que pone puntos sobre las IES. Es increíble la cantidad de falacias, de mentiras, de medias verdades mal contadas que se esconden detrás de ese gran mantra de la desigualdad.
Bueno, lo veníais explicando y yo creo que es importante, ¿no? Decir que, claro, los gobiernos no suben los impuestos justificándolo en su voluntad de seguir saqueando a las clases medias, a los empresarios, a los trabajadores, al conjunto de la sociedad en mayor o menor medida. Siempre tienen una excusa, una supuesta justificación para acometer la subida de impuestos. Y desde hace tiempo la excusa de referencia de nuestros gobernantes ha sido la desigualdad. Se nos ha dicho que tenemos cada vez más desigualdad de renta, desigualdad de riqueza, desigualdad entre países, etcétera, y que por lo tanto, para cerrar esa llamada brecha, deberíamos subir los impuestos y entregarle más poder y más dinero al sector público. Evidentemente esto es una falacia, pero descansa sobre pretendidos informes y análisis aparentemente rigurosos a primera vista, que sin embargo esconden un sinfín de verdaderas infamias estadísticas una vez revisamos lo que hay debajo de ellos. Y eso es lo que hemos hecho para este trabajo, estudiar cómo se construyen los informes que alegan que existe cada vez más desigualdad y desmontar estos datos y estos informes, puesto que, como digo, son falsos, descansan sobre premisas que chocan total y absolutamente con la realidad, y de hecho la desigualdad, lejos de haber ido a más, ha ido a menos a nivel global e incluso en España durante la última década. Hay desigualdades que aumentan como acción de gobierno, por ejemplo, el sector público en España tiene cada vez más poder que el sector privado, el empleado público gana cada vez más que el empleado privado, las clases pasivas están ganando cada vez más que las clases activas, es decir, desigualdades generadas por la política, pero lo que es la desigualdad de mercado y la desigualdad a nivel general económico en España y el mundo ha ido a menos, y todo incremento de esa desigualdad, como digo, se puede ligar a factores políticos. De la misma manera que en la década pasada, 8 de cada 10 puntos de aumento de la desigualdad de renta en nuestro país, sin ir más lejos, se habían generado por la vía del paro masivo que dejó la gestión del socialismo. ¿Y por qué nunca se habla de que lo ideal no es igualar, conseguir la igualdad de rentas, que es lo que está el gobierno? Hemos escuchado al principio del programa, Diego, una serie de declaraciones, tanto de Yolanda Díaz como María Jesús Montero, como por supuesto del presidente del gobierno, hablando de los ricos y de los pobres, y de que hay que sablar y sangrar y hacerles sangrar a los ricos para poder atender a los pobres y así reducir la brecha de desigualdad. ¿Por qué no hablamos más de tratar de que las clases medias en España no sean las que cobran el salario mínimo interprofesional? Que los que cobren el salario mínimo interprofesional sean cada vez menos gente, porque cada vez hay más gente que accede a mejores salarios. Este discurso no lo tenemos. Nos preocupamos de que haya gente que tenga Lamborghinis, nos preocupamos de que haya gente que tenga, como decía el presidente del gobierno, dinero en el banco para vivir 100 vidas. Desde luego su mujer, en ninguna de las 7 cuentas que se han estudiado en el caso de la cátedra de la Complutense, que que tiene enredada en los tribunales a su mujer, en ninguna de esas cuentas había dinero, desde luego, para vivir 100 vidas, porque estaban todas a cero. Pero sí en la de los ricos españoles, que tenemos que estarles subiendo los impuestos una y otra vez para poder atender a los que menos tienen. ¿Por qué se empeñan en esta retórica y por qué hay tanta gente? Porque, ¿por qué se empeñan los políticos? Tú y yo lo podemos intuir, ¿verdad, Diego? Pero ¿por qué cala este mensaje? Es lo que a mí me extraña. Oiga usted, a mí me da igual que haya ricos. No solo no me da igual. Creo que lo ideal es que una sociedad tenga mucha gente rica. Cuanta más gente rica tenga un país, una sociedad, mejor le va a ir. Pero no solo eso, es que lo que yo tengo que luchar es porque cada vez haya más gente que tenga acceso a mejores rentas. No que cada vez haya más gente que se tenga que conformar con el salario mínimo interprofesional, y porque como cada vez hay más gente que accede a ese salario, resulta que ya la clase media en ese país es el que accede al salario mínimo interprofesional. Estamos miserizando un país como España, ¿no?, con el cuento de la desigualdad. Sí, eso tiene un nombre además, y se llama pobrismo, que es lo que estamos viviendo en nuestro país, que con el incremento continuo del tipo de discursos que nos convencen de que con menos ricos
vamos a estar mejor todos los demás, y ciertamente no existe evidencia de ello. Al revés, cuanto más se ha enriquecido la sociedad y el mundo, más prósperos hemos sido todos. Pero por ir además al dato que comentabas, ¿no? O mejor dicho, al argumento que tiende a asociar una mayor igualdad con un mayor progreso. Nosotros en el informe ponemos de manifiesto que la igualdad de Noruega en términos de renta es muy similar a la de Moldavia, o que la de Países Bajos, que se parece precisamente a la de Noruega, es muy similar a la de Bielorrusia, que también está cerca a la de Moldavia. Es decir, Noruega, Países Bajos, Moldavia y Bielorrusia tienen un índice de igualdad en la renta de sus ciudadanos muy parecido. Entonces, si damos por bueno que la desigualdad es el objetivo, nos daría lo mismo vivir en Noruega, en Países Bajos, en Moldavia o en Bielorrusia. Sin embargo, pues a nadie escapa que un noruego tiene una renta de casi 90.000 euros anuales, un holandés de en torno a 50.000, mientras que un moldavo no llega a los 19.000 y un bielorruso no llega siquiera a los 7.000. Dicho de otra manera, igualdad no es sinónimo de progreso y desigualdad no implica menos prosperidad, ni mucho menos. En España, además, podemos constatar que cuando medimos la desigualdad de riqueza entre los distintos hogares, no solo no estaría justificada esta circunstancia de continuamente pintar un mundo en el que cada vez hay más desigualdad, no, sino que es que además, en términos de riqueza, el patrimonio del ciudadano medio está mucho más repartido que en el resto de Europa. España es uno de los países con menos diferencias de riqueza entre sus ciudadanos. Nuestros 0,69 puntos en una escala de 0 a 1 se quedan muy por debajo, por ejemplo, de los 0,78 de Alemania o los 0,88 de Suecia. Es decir, pocos países hay en el mundo rico, que de hecho es más igualitario que el mundo emergente, con tanta igualdad de riqueza, que no desigualdad, como España. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo en que no tenemos que obsesionarnos con estos temas, pero es que lo que resulta más sangrante aún es que si nos fijamos en los propios indicadores de desigualdad, no se sostiene lo que intentan trasladarnos nuestros gobernantes, porque de hecho la realidad es toda la contraria. La desigualdad de consumo, es decir, de la capacidad de gasto, está en el promedio europeo. La de renta, una vez tomados en cuenta la vivienda, está por debajo de la media, y la de riqueza está entre los niveles más bajos de Europa. Entonces, ni en renta, ni en consumo, ni en riqueza hay un problema de desigualdad en España, si acaso el aumento de la desigualdad se considera un problema. Y además, si lo que se intenta decir es que las élites económicas de hoy tienen mucho o poco dinero, deberíamos compararlas con las élites de antaño, puesto que el ranking de personas más ricas de la España de hoy no es el mismo que el de ayer, no será el mismo que el de mañana. El mejor ejemplo, Luis Fernando, es que si nos vamos al ranking de los más ricos de España al comienzo de la transición y lo comparamos con el actual, vemos que el 82% de quienes destacaban antaño o sus familias y descendientes ya no están en ese top 50, es decir, ha habido una tasa de rotación del 82% entre los ricos españoles, solo un 18% ha conseguido mantenerse en esa posición. Imagínate que estuviera María Jesús Montero escuchándonos, Diego, y de repente nos dice esto. ¿De verdad usted considera que no es de justicia el pago del impuesto de solidaridad que puso en marcha este gobierno, esa fiscalidad dirigida a pedirle un mayor esfuerzo a los que más tienen? En el año 2023 se recaudó por este impuesto 623 millones de euros, un impuesto que afecta a patrimonio por encima de 3 millones de euros. Por tanto, sí, señoría, es justicia fiscal. ¿Qué le decimos a la ministra de Hacienda? Muchas cosas. La primera es que ese dato que ella acaba de dar puede resultar muy rimbombante, pero supone el 0,08% de la recaudación y gasto que tuvo España el año pasado. Por lo tanto, una cosa es dar los datos así en absoluto, ¿no? Yo ahora mismo te puedo decir, Luis Fernando, que esa cifra es grande comparada con mi salario, por ejemplo, esos 600 millones, pero no lo es en comparación con el monumental, gigantástico gasto público de nuestras administraciones. Eso para empezar. Para continuar, el impuesto sobre el patrimonio es regresivo para la desigualdad de renta. No solo no genera más igualdad de renta, sino que genera más desigualdad de renta. Esto lo ha estudiado el informe que presentamos ahora y la conclusión a la que llegamos es coherente con un trabajo anterior publicado por FEDEA, de modo que haya distintos estudios sobre la mesa que muestran cómo al poner encima de la mesa el impuesto sobre el patrimonio se dispara la desigualdad de renta en comparación
con un escenario en el que no se aplica este impuesto. Esto es así porque si tú le aplicas un gravamen a personas con un mayor volumen de patrimonio, uno de los efectos que esto tiene es incrementar la renta que consumen esos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, eso evidentemente genera una mayor concentración de capacidad de renta y de gasto entre quienes más tienen y, en última instancia, como tienen más que los demás, la desigualdad de renta y la desigualdad también de consumo aumentan cuando se aplica este gravamen. O sea que ya los impuestos en general, el IRPF, por ejemplo, apenas tiene incidencia sobre la renta. Las políticas de distribución se hacen realmente con las ayudas sociales, las transferencias sociales y los servicios básicos. El IRPF solo reduce un 4% los datos de desigualdad, es decir, cacahuetes. Pero es que si hablamos del impuesto sobre el patrimonio, es que directamente es contraproducente. Y si la señora Montero quiere hablar de reducir la desigualdad y la concentración de renta o de riqueza, lo único a lo que contribuye con ese tipo de políticas es aumentarlas. Entonces, no se trata de lo que diga, sino se trata de lo que hacen las políticas de la señora Montero, que es recaudar una cantidad ínfima de recursos en comparación con el patrimonio, destruir y erosionar la capacidad de ahorro de hogares que son fundamentales para financiar la inversión y la solvencia de la economía y de las finanzas de nuestro país, y además tener y provocar un efecto contraproducente sobre la desigualdad, como digo, de renta y de consumo de los españoles. Entonces, nada de lo que dice la vicepresidenta Montero es cierto y todo lo que dice la vicepresidenta Montero es falso, como todos los camelos que se nos cuentan hablando de este supuesto problema de la desigualdad. Y luego el efecto de lo que nunca se ve. Ese efecto que apuntabas un poco en tu reflexión, Diego, y que habla de lo que sucede cuando le subes esos impuestos a esas personas súper ricas, ¿no? Como decía María Jesús Montero, que tienen más de 3 millones de euros. Bueno, pues si usted le sube los impuestos, si usted persigue fiscalmente, si usted persigue administrativamente a las grandes fortunas de este país, que no tienen grandes fortunas porque se dediquen a robar a la gente por la calle, como por otro lado sí que hace el gobierno mediante los impuestos, sino que se dedican a invertir su dinero, montar empresas, darle mucho trabajo a la gente, generar riqueza, generar inversiones, generar actividad, generar dinamismo, lo que hace es detraer esos recursos a esa clase productiva, convirtiendo a esta clase productiva en un paria que, en el mejor de los casos, el día que se harte, se marchará de nuestro país y cada vez habrá menos gente de más de 3 millones de euros para poder esquilmarla con ese, como decías tú muy acertadamente, 0,08% de la recaudación total anual que hace Hacienda. Es decir, lo que estamos haciendo es, como a mí me gusta decir, un pan con unas tortas. Se dedica usted a robarle a la clase productiva supuestamente para darle a aquella que no lo es, y cada vez tiene más gente que no es productiva y cada día le quedan menos productivos a los que robar. Es, desde luego, el círculo vicioso que conduce a la perdición. Sí, además los datos chocan por completo con ese discurso. Es decir, para empezar, el peso que tiene el 1% de mayor renta sobre el total de rentas que hay en nuestro país ha bajado desde la crisis de 2007-2008 hasta ahora en un 26%. De hecho, la brecha de renta que nos separa a los españoles con Europa ha crecido más de 4 puntos durante ese periodo. Es decir, que en los últimos 15 años, y especialmente bajo mandato de Sánchez, los ricos españoles se han vuelto cada vez menos ricos, mientras los ricos, las clases medias y los pobres españoles se han vuelto cada vez todos más pobres, ellos en relación con Europa. O sea que lo que tenemos es que la tarta española se va volviendo más menguante y que además dentro de esa tarta los ricos tienen una cuota cada vez menor. Entonces, este sería el primer problema que hay con esas afirmaciones, y además confirme lo que tú mismo estás diciendo muy acertadamente, de que efectivamente si estamos consagrados a castigar una y otra vez a quienes pueden acumular un poco más de patrimonio, pues obviamente no vamos a tardar en sufrir las consecuencias. En Alemania, por ejemplo, recuerdo que el Instituto IFO, una institución similar al Juan de Mariana, estimó cuál podía ser el impacto y el efecto de reintroducir el impuesto sobre el patrimonio, y llegan a conclusiones de que la caída
a medio plazo de la producción sería de hasta un 5% del PIB, es decir, tú recaudas el 0,08% de la recaudación, que viene siendo más o menos el 0,04% del PIB, a cambio de perder y destrozar el 5% del PIB, que son empleos, que son salarios y que son riqueza para todos. Además, añado, solo hay un 5% de contribuyentes en España con rentas de más de 60.000 euros, solo un 5% de los españoles gana más de 60.000 euros, pero ese 1,2 millones de personas aporta más del 40% de lo recaudado por IRPF, amén de que una parte de ellos abonan ese impuesto sobre el patrimonio, aquellos que tienen más recursos. Entonces, evidentemente, tenemos un panorama dantesco. Lo primero, como te decía, los ricos no tienen cada vez más participación sobre la renta nacional, tienen un 26% menos, o sea que ese relato es falso. 2, los españoles en conjunto, ricos o no ricos, están ahora 4 puntos más lejos de la renta europea de lo que estaban cuando empezó a gobernar Sánchez. Entonces, ricos, clases medias y pobres, cada vez más empobrecidos en relación con Europa. Lo tercero, que si aplicamos un impuesto sobre el patrimonio, a cambio de un gravamen que genera en torno al 0,08 de los recursos, destrozamos hasta un 5% de capacidad de crecimiento de la economía. Y en último lugar, que aunque solo hay un 5% de contribuyentes con rentas de más de 60.000 euros, que tampoco es precisamente ser un millonario, ese 1,2 millones de declarantes, que son solo un 5%, repito, aportan el 42% de lo recaudado por IRPF. Entonces, lo que tiene que hacer la señora Montero es estudiar un poquito de economía y dejar de decir verdaderas sandeces. Diego Sánchez de la Cruz, se puede decir más alto pero no más claro. Muchísimas gracias, como siempre, enhorabuena por ese informe, y aquí tienes los micrófonos abiertos, el teléfono abierto y aquí una silla siempre esperándote para cuando puedas venir a hacer estas intervenciones en persona. Es un gusto, como siempre, Diego. Pues encantado, y déjame también invitaros a todos los oyentes del programa a que en juandemariana.org podáis leer el informe con mucha más calma. Perfecto, pues ahí queda hecha esa recomendación. Muchas gracias, Diego.